Hoy tenemos nuevamente un vlog por aquí por el canal, pero hoy es un vlog un poquito distinto. Hoy es un vlog de domingo. Los domingos para mí son días un poco distintos. Ahí es donde es la cosa. Dieron azúcar blanca el mes pasado. Vamos a estar hablando de dinero y con picar la tubería es la última opción. No dejas que eso te desorganice así. Se me botó el refresco dentro del refrigerador. Ustedes saben que a mí me ha pasado de todo. Ayer vino el agua aquí al reparto donde yo vivo. Hacía 8, tal vez 8 días que no venía. Llegó a las 4 de la tarde, ustedes podrán imaginarse. A esa hora me puse a limpiar. Para cuando terminé de limpiar, ya se había ido la corriente, tuve que terminar de limpiar con una linterna. Ya, eso es lo último. Comí a oscura, me bañé a oscura y me acosté sin corriente. Alrededor de las 3 de la mañana llegó la corriente y a las 7 se volvió a ir. Así que yo hoy desperté también sin corriente. Así que ustedes se podrán imaginar que el día ya no va a comenzar bien. Por lo general la corriente en los vlogs se va al final, no al principio. Entonces ustedes saben, tengo que tomarme mi buena taza de café para enfrentar el día de hoy. Que en el día sí, vamos a hacer unas cuantas cositas porque, aunque normalmente yo los domingos no grabo, hoy va a ser un día un poquito distinto. Hoy sí voy a estar grabando bastante. Y es hora de cambiar esta cara de muerte, ponerme unos aretes, ponerme algo para protegerme del sol, que nos vamos para la feria. ¿A qué? A buscar la comida de la semana. Dale el gallo. Y por supuesto, yo me lo llevo a ustedes conmigo a comprar a la feria. Yo no sé si esto específicamente, eso lo he dicho alguna vez, pero donde yo voy a comprar, a la feria de donde yo voy a comprar, es el mismo reparto donde yo vivo, pero me queda a más de 1 kilómetro caminando de mi casa. Y cuando voy hacia el lugar no es problema porque el sol me queda de espaldas ahí y bueno, voy vacía. La cosa es cuando viro, que el sol me queda de frente, por eso ando siempre con gorrito o algo, y ya vengo cargada. Ahí es donde es la cosa. No hemos llegado aún al área oficial de la feria y ya podemos ver que hay muchísima gente, ya que la mayoría de las personas aprovechan el domingo para hacer parte de su compra, ya que los productos que podemos encontrar aquí hoy son más baratos. En la actualidad, las ferias de los domingos, por lo menos aquí en Santa Clara, tienen menos presencia de productos agrícolas, ya sean frutas, verduras, vegetales o viandas, y cada día aumenta el número de MIPYMES que entran a vender en las áreas donde se realiza la feria. Y algo que me asombra muchísimo es que en los últimos tiempos también he empezado a vender otro tipo de productos en las ferias, ya sea productos para el hogar y ropa y zapatos. Y aunque sí hay carne de puerco, caballero, vean los precios que les muestro a continuación. Eso está rondando aproximadamente los $2 por una libra de carne de cerdo, algo que muy pocos cubanos pueden permitirse en la actualidad. Y el famoso bocadito de carne de cerdo cubano a 400 pesos. Y este es el puntico donde yo siempre compro el picadillo. Yo solo quiero que observen las condiciones, que aunque el picadillo es verdad que está congelado, está a la intemperie también. Acabo de llegar a la casa y sí hay corriente. Me enteré por el camino porque había una señora diciendo que había llegado la corriente. Y yo, perfecto, ahora cuando llegue a la casa va a haber corriente. Y efectivamente vuelvo a ser una persona con un poquito de ánimo. Pero primero que todo, antes de enseñar las cositas que estuve comprando, me voy a quitar este disfraz que traigo para estar un poquito más cómodo. Vamos a comenzar con las compras del día de hoy. Señores, yo sé que es un poquito atropellado cuando yo les grabo en la feria, pero es que hoy Dael no me pudo acompañar a ayudarme a grabar con las cosas porque él trabajó anoche y por supuesto él ahora está durmiendo. Yo voy a hablar un poquito bajito por eso no despertarlo porque le toca trabajar esta noche también. Esto es algo que ustedes me han preguntado, pero tal vez les da pena. A veces yo estoy sola, a veces estoy con él, es que él trabaja por turnos, entonces a veces está en casa y a veces no está en casa. Por eso a veces me ven comer sola, y no es que yo viva sola, yo vivo con mi pareja, pero a veces él no está. Entonces vamos a sacar las cositas rapidito porque el día de hoy va a ser largo. Entonces vamos a sacar las cosas rápido y por supuesto yo les voy a dar los precios de lo que me costó todo. Bueno, ya que estoy aquí en esta primera sección, compré cilantrico. Miren esas hojas, miren esa hoja de cilantro. Esto me costó 20 pesos. Yo trato de hablar lo menos posible cuando estoy en los videos con ustedes, pero es que yo hablo mucho, señores, entonces se me hace difícil hacer los videos un
poco más cortos o concisos. Bueno, compré esta pasta de tomate, bien, está con el precio todavía, ahí lo tienen. Yo la había comprado anteriormente, me encantó, la compré anteriormente a 490 pesos, a la misma persona se las compré hoy y ya cuestan 500, no es una persona, es una MIPYME, pero bueno. Y aproveché y compré una bolsita de comino de 100 pesos, me costó esto, porque ya no tenía y no puedo vivir sin comino. Los frijoles sin comino, los frijoles negros sin comino, eso, señores, que no los dejen engañar, los frijoles negros llevan comino. Seguimos sacando las cositas. Por aquí, ¿qué más hay? Ay, ustedes saben, esto me encanta. Las rositas de maíz, 130 pesos, señores. Yo siento que esto cada día es más chiquito. Bien, por aquí tenemos, estos son 2 libras de guayaba, costaron 30 pesos cada uno, o sea, 60 pesos de guayaba. Porque como en la bodega dieron azúcar blanca el mes pasado, pues puedo comprar frutica para hacer jugo natural. Por lo menos en estos días, hasta que se acabe el azúcar y volvamos a tener que consumir nada más que refresquito instantáneo. Aquí una compra que no tiene nada que ver con comida, pero bueno, me hacía falta estos pláticos porque los que tengo, ya hay uno que está un poquito viejito y le puse madera caliente arriba, y como es plástico se le abrió un huequito, entonces ese plato hay que desaparecerlo, y uy, me compré estos dos rojos, sí, rojo. Costó 130 pesos cada uno también. Aquí hay 260 pesos. Aquí el mejor amigo de la cocina cubana ahora mismo, o por lo menos de mi cocina. 3 libras de picadillo a 310 pesos. Sube, baja el picadillo. No tiene precio fijo, pero bueno, aquí hay 3 por 310 son 930 pesos de picadillo. Esta semana sí o sí quiero comprar pollo para variar un poquito, porque la salchicha que había en la feria no me gustaba, esa no me gusta comprarla, que es una que tiene un hilito por fuera, la misma salchicha, y esa no me gusta, entonces no compré salchicha. Entonces ya como que estoy medio aburrida de la salchicha. Sí quiero comprar salchicha en el resto de la semana porque es algo que está rápido, no hay que cocinarlo prácticamente, freírlo un poquito y te saca un apuro, sobre todo cuando no tienes corriente. Pero tengo ganas de comer pollo, y carne de puerco, ustedes saben que por gusto, ustedes vieron las imágenes que le dejé ahí, la carne de puerco está fuerte, caballero, y hoy había bastante, pero está caliente, eso no hay quien le llegue, Dios mío santo. Por acá, uy, lo muy esperado, la barra de maní. Vuelvo y les repito, hace menos de un mes o un mes más o menos que yo hice un video hablándole sobre la inflación y sobre el precio de las cosas de comer. Bueno, en un mes esta barra de maní, que yo se la compré al mismo señor, ahora cuesta 220 pesos. En un mes subió 20 pesos. Que me imagino que no es cuestión del maní, es cuestión de el azúcar, que el azúcar está perdida, muy, muy perdida. ¿Qué pasa, Penélope? ¿Qué estás oliendo, mi amor? Ahí está Penélope. Ella sabe que aquí vienen cositas para ella, por eso ella está así. Lo que es para ella. Este es un picadillo que cuesta 270 pesos. Aquí hay 2 libros, o sea, 540 pesos. Es un picadillo de menos calidad, tiene un poquito más de pellejo y eso. Pero bueno, me lo encontré y dije, bueno, en vez de comprar el mismo para todos, pues compro este que es un poquito más barato para las comidas de ella y el que es un poquito más caro, que me gusta, porque este tiene como mucho pellejito. No sé si por ahí se verá que tiene así como muchas cositas blancas. Pues este se lo dejo para ella, para sus comiditas. Y muy, pero muy a mi pesar, me tuve que comprar una escoba. No es, el pesar no es por tener que comprar escoba, el pesar es porque fueron 800 pesos una escoba. Es que como ustedes comprenderán, yo tenía que cambiar mi escoba. Miren la diferencia, miren la diferencia. Miren eso, miren eso. En el último vlog yo salí limpiando y así echando el agua con mi escoba y a mí me dio vergüenza sacar esta escoba, que yo tengo una escoba decente yo para limpiar y barrer esta casa. Entonces, bueno, tremenda puñalada, 800 pesos una escoba. Hace falta que me dure por lo menos un año. Un año me tiene que durar porque para 800 pesos tengo que usarla, pero es re que tengo que usarla muchísimas veces. Pero bueno, es una compra que no es de comida, pero es una compra esencial para el hogar. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que comprarlo. No podemos dejar de barrer la casa, no podemos dejar de limpiar la casa. Son cuestiones que son imprescindibles también, aunque no sean comida. Bueno, yo ahora voy a ponerme a organizar todas estas cosas, cada cosa a su lugar, y lo que tenga que ser lavado, hacer lavado, lo que va en el refrigerador para el refrigerador. Yo ahora tengo que grabar un segmento de otro video que estoy grabando para ustedes, que les va a sorprender muchísimo cuando yo publique ese video. Es un video que me va a costar un tiempo grabar, pero
Les va a sorprender muchísimo, como a mí también me va a sorprender, porque vamos a estar hablando de dinero, y cuando hablamos de dinero yo siempre me sorprendo, porque a los niveles que puede llegar de dinero, el nivel de vida en Cuba ahora mismo asombra a cualquiera. Entonces, nada, eso es una primicia para ese video. Y pues yo después tengo que ponerme a organizar un poquito esta cocina, porque como ayer me acosté sin corriente, pues dejé algunas cosas desorganizadas y tengo que ponerme ahora a organizar eso para ponerme a hacer el almuerzo también. Por cierto, el fregadero sigue hervido. En los comentarios del video del blog anterior me dejó un suscriptor como un truquito, vamos a decir, pero el bicarbonato no lo he podido conseguir, entonces no lo he podido hacer porque obviamente picar la tubería es la última opción. Sobre todo no solo por el reguero, sino por lo caro que puede llegar a ser a comprar todo eso otra vez. Entonces, en cuanto yo consiga el bicarbonato, voy a poner en práctica el truquito. Vamos a ver. Es muy probable que funcione porque el bicarbonato con el vinagre como que hace una reacción que ya yo he visto en videos y eso, vi lo que hacían. Y me pareció que puede ser un buen truco para salir de este problema en el que estamos metidos. Mientras tanto, tengo que hacer las cosas así en el fregadero. Yo limpio así bien las guayabas, porque aquí todo viene lleno de tierra, lleno de churre, todo se compra en unas condiciones bastante malas. Entonces al final esto es una cosa que nos vamos a comer cruda, porque sea batida por la batidora, es crudo, como quiera que sea. Entonces la trato de lavar lo mejor posible para antes de hacer el jugo. Por cierto, no sé si hago el jugo hoy, porque tengo tantas cosas que hacer que realmente creo que no estoy segura. El agua quedó, bueno, ahí pueden ver algo. El agua quedó súper sucia. Eso es para que vean por qué hay que lavar todos los vegetales, todas las frutas que se compren en la feria. Ya después hice el almuerzo y ahí estaba sirviéndonos para almorzar ya. El almuerzo fue arroz blanco y el mismo picadillo de pollo que estuve comprando en la feria, pues estuve cocinando también una parte de él. Y también hice rositas de maíz, pero se me fue la mano, era demasiado para nosotros dos. Y llegó el momento que menos me gusta, lo debo confesar, señores, es fregar. Fregar, eso es lo que menos disfruto, es que no lo disfruto, vamos a ser claros, no disfruto fregar. No sé si hay gente que le guste, pero es de las tareas del hogar que realmente odio. A las 2 se supone que debería yo tener estreno un video, pero el video que tenía para hoy es una colaboración, entonces no me han mandado correo de que está correcto el video, que puedo publicarlo ya en las colaboraciones. Pues si ustedes no lo saben, nosotros mandamos el link del video por correo a la persona que nos está atendiendo, y esa persona puede ser que nos corrija algo, puede ser que nos diga que todo está ok, y entonces nos manda una información por lo general que debemos poner en la descripción del video. Entonces eso pues no ha pasado, no me han mandado lo que tengo que poner en la descripción del video y todas esas cosas, así que no publicaré el video hoy. En el momento en el que a mí me digan el video está correcto y esta es la información que tienes que poner en la descripción, pues yo publico el video directamente. No sé qué día será, si no es hoy, a lo mejor es mañana, así que seguimos. Por eso les estoy grabando también este video. Pensé que a lo mejor no iba a poder grabar, que no iba a poder publicar video hoy por eso. Entonces dije, bueno, vamos a grabar un video extra esta semana, extra. Es que, no sé, con todo este lío de los apagones y todo eso, y la computadora que sigue rota, como que me está costando un poquito de trabajo publicar los 2 videos a la semana. Estoy tratando de cumplirme a mí misma y a ustedes, pero bueno, es un poquito complicado. Entonces aquí, en lo que yo termino de hablar con ustedes, vamos a poner las cosas en función de fregar, porque me pongo a hablar con ustedes, me entretengo y pues no friego. Y hay que fregar. Hay que tratar de mantener la cocina limpia, porque después que termine de fregar, quiero organizar las patas de las mesetas que están. Ustedes van a ver porque se los voy a enseñar con toda la vergüenza del mundo, pero les voy a enseñar cómo está la parte de abajo de mis mesetas ahora mismo. Ojalá fuera así de rápido fregar todos los días, pero bueno, aquí está en cámara rápida, porque si lo pongo en la cámara normal, este video no se acabaría nunca.
comentar que yo por lo general cuando estoy aquí en casa y eso, en vez de mucha gente hace la comida y lo que le queda de la comida es lo que comen el almuerzo al otro día. Pues yo cuando estoy en casa pues hago un poquito al revés. O sea, hago el almuerzo y almuerzo y comida juntos. O sea, el arroz que cocino por la mañana es el mismo que voy a comer por la tarde. Y por lo general, el picadillo que comí ahora por la mañana puede ser, es muy probable que sea el picadillo que como por la tarde. A veces cuando tengo otra cosa, sí, huevo, salchicha, pero sí lo hago por la tarde o por la mañana distinto. Pero cuando es algo elaborado, aprovecho cuando hay corriente, aprovecho cuando tengo el tiempo para cocinarlo todo junto, porque después es más complicado, no sé, por la tarde suele irseme más la corriente que por las mañanas, que por los días, entonces trato de adelantar por las mañanas o por a media tarde, mediodía, algo así, la comida también. Es que la mayoría de las veces la corriente se me va a las 6 o las 7 de la tarde, entonces es el momento que uno está haciendo la comida y pues no, pues hago al revés. Bueno, ahora yo les voy a mostrar. Ignoren el piso, está sucio, obviamente, porque después que termine aquí voy a limpiar. Miren ese reguero ahí. Miren este otro reguero aquí. Eso no tiene nombre. Y eso tampoco tiene nombre. Y esto aquí. Lo más bonito es que eso queda súper organizado cuando yo lo organizo y al otro día está hecho un lío, así como lo ven. Y es cuando tú me dices, Ana Lucía, pero ¿qué clase de abandonada tú eres? ¿Por qué tú dejas que eso se te desorganice así? Que está desorganizado y sí, también hay que limpiar, no solo organizar. Pero señores, recuerden, estuve bastante mal de la columna. De hecho, ayer estuve limpiando y por la noche me lo sentí. O sea que cada vez que hago alguna actividad física en la que tengo que estar agachado, tengo que estar encorvada, después al otro día me siento un poquito más de dolor en la columna y por eso, desgraciadamente, eso está así. Pero en este mismo instante, ahora mismo, todo eso va a cambiar. Yo voy a organizarlo todo, voy a limpiar todo lo que tenga que ser limpiado y pues nada, hay que poner orden. Y después voy a limpiar la cocina, el pasillo, que aunque yo limpié ayer, bueno, ya voy a estar sucio porque a Penélope le encanta pasear por todo esto. Que hablando de Penélope, hoy no se las había mostrado. Miren, ahí está ella, tomando el sol, como le gusta. Miren qué cosa más hermosa, mi madre. Miren esa pose. Cambio de planes. Se me botó el refresco dentro del refrigerador. Y miren esto. Y se acaba de ir la corriente otra vez. Bueno, esta limpieza parece que va a ser más complicada de lo que yo esperaba. ¿Ven por qué yo les digo de hacer la comida temprana? Se fue la corriente. Se fue la corriente y ahora yo con el apoyo de esto. ¡Ay, qué situación! Voy a reírme para no llorar y a ponerme manos a la obra. La suerte es que Aida se fue para el trabajo, entonces estoy como que tengo la casa para mí sola. Bueno, la parte de adentro del refrigerador ya está limpia. Ahora toca limpiarlo por afuera porque todo está salpicado de rosado. La corriente fue falsa alarma, ya vino. Y no sé si se darán cuenta, pero tuve que poner el ventilador porque me dio de pronto un calor esta situación que ustedes se podrán imaginar. Me había quitado el delantal para estar un poquito más cómodo, aunque creo que de aquí no van a ver bien lo que voy a estar haciendo, pero bueno, en estas tanqueticas aquí yo tengo el azúcar y el arroz, que son como que las cosas como que en más grandes cantidades podemos decir. Ay, pero para aquí atrás yo tengo todo tipo de jabas, nylon y más jabas y más nylon. Cuando vienen a ver, miren para esto, miren todo lo que es. Que normalmente, miren esto es de la batidora, normalmente yo lo pongo aquí adentro, en vez de tener una java con más jabas, pues yo lo que tengo es un pozuelo con jabas. Pero ya, como ven, prácticamente no me acaba y lo estuve poniendo afuera. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema hoy. Vamos a ver, mira el pañito de escoger el arroz. Hay unas cuantas cosas aquí abajo. Lo primero que hago es que lo desocupo absolutamente todo para limpiar ahí y después volverlo a organizar. Si algo tiene que ser, si algo tengo que botar, si algo tengo que fregar o algo así. Si me pongo a grabar con ustedes, no adelanto nada. Por eso a veces no les grabo todo lo que estoy haciendo. Ya estoy bajando los pozuelos.
Realmente este que se supone que es el de la azúcar prieta, está vacío, porque lo que dieron el mes pasado fue solo azúcar blanca. Y bueno, el del arroz también tiene cositas. No voy a grabar más nada hasta que no termine y se los muestre todo limpio, porque me entretengo. Y todavía tengo cosas que hacer. Y a las 4 es el estreno del video de Leia. Quiero siempre estar en el estreno siempre que puedo. A veces no puedo, lo siento. A veces la conexión no me lo permite. Ya terminé, ahí abajo. Yo sé que no está bonito, pero yo les juro, está organizado, que es lo más importante. Ahí tengo tropecientos pomitos y pozuelitos reciclados, o sea que eran de una cosa, yo los guardo para poner otra. Y pues aquí organicé un poco los calderos y eso, que es lo que más regado estaba. Más galones, esos de ahí están ahí porque los uso para cloro, porque ahí están los productos de limpieza. Y por acá, miren qué recogido quedó eso, súper recogido. Y aquí quedó las tanqueticas y todo bastante organizadito. Y por si se lo preguntan, no pude poner la escoba porque no sé, algo inteligente se le ocurrió cuando puse cuando se compró aquella escoba, ponerla con una puntilla, enroscarla y ponerla con una puntilla. Seguro la inteligente fui yo, porque a lo mejor no enroscaba bien o algo de eso. Y ahora me tengo que comprar otro palo para esta escoba porque aquel no me va a servir. Lo bueno de eso es que me voy a buscar un palo que sea un poquito más alto porque aquel me queda un poquito bajito. Y pues bueno, eso me viene bien. Pero yo quería estrenar la escoba. Hoy. Terminé justo a tiempo. Y me hice un cafecito para comenzar en el estreno de Ley Orellana. Me gusta, como les dije, estar en los estrenos de mis colegas. Y pues ya después lo que me queda es descansar porque bueno, ya vieron que la cocina me tomó un buen rato de la tarde, pero ya lo que me queda es descansar. Tengo la comida hecha. Sí, vamos a descansar un poquito ahora por la tarde. Ahora que terminé con el estreno, que todo está organizado aquí, ya que hoy no publiqué video, y si hago un live, voy a arreglarme un poquito y voy a ponerme a hacer un live para saludar a mis suscriptores. Así que si tú estuviste en ese live, déjamelo ahí abajo en los comentarios, déjamelo dicho, para así saber, así pasar lista quién está en los lives y quién está aquí también en los videos. Acabo de armar el set de grabación, me voy a poner aquí en el balcón porque hay mejor iluminación. No sé si que se vaya la corriente o algo. Aquí tengo agua, el café que me hice ahorita, que eso es lo que queda. Y aquí están los micrófonos por si acaso el que tengo se me apaga. Ustedes saben que a mí me ha pasado de todo. Un poquito la ceja, un poquito colorete, un poquito los labios, porque tampoco hay necesidad de salir con esa cara demacrada en un live. No es que nos vayamos a arreglar como si fuéramos a salir, pero tampoco hay necesidad de andar toda andrajosa en un live por ahí. Una eternidad más tarde. Bueno, acabo de terminar el live casi ahora mismo, ya se está haciendo un poquito oscuro ya. Voy a poner la comida a calentar y mientras la comida se calienta, que espero que no se vaya la corriente en ese proceso, voy a bajar un ratito a Penélope, pobrecita, que en todo el día no ha bajado ni un momento porque es que yo no he tenido tiempo hoy. Y ahí está la loquita mía, siempre metida dentro de las hierbas cuando la saco a pasear. Y hasta aquí el video de hoy, señores. Ahora mismo me voy a servir la comida, que ya no se las tengo que enseñar porque ya les dije que mi comida va a ser lo mismo que yo almorcé, ya está calentita ahí en sus ollas, por suerte no se fue la corriente. Después me voy a bañar y me voy a poner a editar este video si me lo permiten mis vecinos de al lado, que pusieron música en el balcón. En el balcón pusieron la bocina para afuera, sí, para que todo el mundo viera su música. Pues ahí la pusieron y vamos a ver, espero que me permitan editar, que más tarde se aplaque un poco el volumen de la música porque ahora mismo está a tope, no me oigo ni yo misma hablando prácticamente aquí en la casa. Si llegaste hasta esta parte del video, muy agradecida contigo por haberme acompañado. Yo creo que en este video ni siquiera me presenté, pero bueno, si tú llegaste hasta aquí, ya tú sabes quién yo soy. Y un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por apoyarme siempre. Y recuerda que si este video te gustó, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas para suscribirte? En las estadísticas del canal me está diciendo que un 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. ¿Por qué? ¿Por qué no estás suscrito a mi canal? A ver, así no te pierdes nada, así no te pierdes un live, así no te pierdes ningún video, así no te pierdes que en Instagram también subo contenido diario. Por supuesto, allá sí me puedes seguir y diario vas a saber de mí,
vas a saber de la situación de Cuba, vas a saber de las cosas que pasan por acá, por estos lares. Y pues sin nada más para decirles, por aquí arriba tienen una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Y aquí está mi arroz con picadillo y maíz, que yo al final hoy no les mostré cómo lo hacían. Vaya, a ellos les encanta cuando yo hago cositas así en la cocina, cocino y eso. A mí, yo sé que esto parece mal, pero es que esto a mí me encanta, de verdad que sí. Qué rico. Y me quedó espectacular. Usé el cilantro que compré hoy en la feria. Le da un toque riquísimo.